Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar el tema de vectores y matrices. Estos dos temas vienen separados en el temario, pero eh, están muy relacionados y, y además, pues digamos que la parte computacional, pues en realidad es el mismo núcleo. Eh, y por lo tanto, pues decidí tenerlo en un solo bloque, aunque sí vamos a, digamos, gradualmente ir avanzando hacia el concepto de las matrices y su utilidad. Eh, digamos que el origen de este concepto de los vectores y en general de los espacios vectoriales, pues es el de la geometría analítica, ¿no? De Descartes, eh, que es un enfoque muy interesante en el sentido que lo que planteó en su momento Descartes era resolver problemas de índole geométrico, eh, bueno, y físico también, resolverlos mediante el uso del álgebra. Eh, hasta el tiempo de Descartes, pues el álgebra y la geometría eran dos cosas que estaban prácticamente separadas, y precisamente el planteamiento de la geometría analítica de Descartes pues es el que los une. Eh, y bueno, el planteamiento original es el plano cartesiano, que ya modernamente lo conocemos como R2, y es básicamente un espacio geométrico que se construye a partir de dos ejes coordenados que tradicionalmente se le denomina X y cada uno de estos ejes coordenados pues en realidad es una recta de números reales. Y entonces cualquier punto en el plano, pues yo lo puedo identificar como con su coordenada X. Vamos a ponerle al punto P, y entonces a la coordenada X le voy a llamar XP, y a su coordenada Y pues le puedo llamar YP, ¿no? Y entonces, pues el punto P se determina por sus coordenadas X y Y. Y bueno, eso en principio pues es bastante sencillo, ¿no? Es fácil de entender. Y lo interesante aquí es cuando entonces se plantean las preguntas, ¿no? De qué significa hacer o definir operaciones binarias en este espacio. Entonces yo tengo el punto P y el punto Q, ¿no? ¿Qué significa hacer, por ejemplo, la suma de P y Q? Y entonces, pues, se construye una operación geométrica. O sea, a partir de la geometría de los objetos se define la suma, ¿no? Entonces lo que nos enseñaron, ¿no? en la prepa dicen, no, pues agarra el vector Q y trasládalo hasta la punta del vector P y ahí ponlo, ¿no? Y entonces, y que es lo mismo que hacerlo lo propio agarrando y trasladando el vector P y obtenemos ese mismo punto. Y ese punto pues es un nuevo vector que es el vector Q más P. Y entonces esa operación geométrica que de entrada aquí no estamos hablando de las coordenadas, ¿no? Para definir esa operación geométrica no se requiere hacer referencia a las coordenadas de los puntos. Pues esa operación geométrica tiene
su contraparte algebraica, ¿no? Y entonces resulta que ese nuevo punto que yo obtengo al hacer esa operación geométrica, pues sus coordenadas resulta que sí son las coordenadas x. Su coordenada x es la suma de las coordenadas x de P y Q, y su coordenada y es la suma de las coordenadas y de P y Q. Entonces, ese correlato que existe entre lo geométrico y lo algebraico, pues es lo que le da un gran poder a este planteamiento. Resulta que esta operación suma, pues tiene propiedades algebraicas interesantes, ¿no? Por ejemplo, existe una propiedad, ¿no? Es que existe un único elemento que vamos a llamar como el cero en R2, tal que para todo P en R2, P más 0 es igual a P. O sea, esta propiedad que en los números se conoce como el neutro aditivo, pues también va a existir en el plano cartesiano, en R2, con la suma definida como lo acabamos de hacer, ¿no? Entonces, y bueno, está claro que este cero vectorial, pues va a ser el vector compuesto por 0,0. También vamos a tener la propiedad de que para todo P en R2 existe también un único menos P en R2, tal que P más menos P es igual al vector 0. Y bueno, ahí también va a ser claro que menos P va a ser pues lo que esperamos que sea, ¿no? Que es a cada coordenada ponerle el signo negativo. Y entonces esta es la propiedad de el inverso aditivo. También tenemos propiedades como la asociatividad de la suma, o sea que P más Q más R es igual a P más Q más R, ¿no? Para cualesquiera P, Q y R en R2. También vamos a tener la propiedad de la conmutatividad, o sea que P más Q es igual a Q más P. Y entonces con estas propiedades algebraicas, digamos, generales de la suma, pues vamos a decir que R2 equipado con la suma, con esta suma que nosotros definimos vectorial, pues es un grupo abeliano. Que es una estructura algebraica bastante general que nos permite a partir de este grupo abeliano definir nuevas características generales de los grupos abelianos. Ahorita obviamente no es el caso que nos metamos en eso, pero lo que quiero aquí apuntar es precisamente que
esta definición de esta operación pues ya le dota a R2 de una estructura algebraica pues bastante robusta. Otra operación que tiene una interpretación geométrica muy interesante es la de el producto escalar. En este caso partimos de un elemento en R2, un vector en R2, y un número real, un número alfa, que bueno, también es el que se le conoce como escalar. Y entonces la operación va a tener como consecuencia que al aplicar la operación, pues uno puede agrandar o achicar la longitud del vector, considerándolo como la distancia que hay del origen o del vector 0 a la punta del vector P, y si esta alfa es mayor que 1, pues entonces esta longitud se va a agrandar, ¿no? Entonces ese va a ser alfa P cuando alfa es mayor que 1. Si la alfa es menor que 1, pero positiva, pero mayor que 0, entonces aquí vamos a tener alfa P para un alfa entre 0 y 1. Y si la alfa es negativa, pues lo que va a pasar es que se va a mantener sobre el mismo subespacio lineal, o sea, sobre la misma recta, pero va a cambiar de orientación, entonces se va a volver, en este caso, si va apuntando para arriba, entonces ahora va a apuntar para abajo. Entonces este es alfa P para alfa menor que 0. Y esta operación, que también se define, digamos, geométricamente, de hecho se puede hacer una construcción geométrica de la multiplicación del escalar, pues también va a tener sus propiedades algebraicas interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo dos vectores P y Q, y tengo también dos escalares en R, entonces yo puedo pensar que alfa de P más Q pues es igual a alfa P más alfa Q. O sea, hay una suerte de distribución del producto escalar en la suma vectorial. También la puedo observar en el otro sentido. Puedo tener una suma de escalares y al aplicar el producto escalar, esa suma de escalares también se va a distribuir. Pero entonces aquí es interesante porque estoy jugando de alguna manera con operaciones distintas, en el sentido que como operaciones binarias son distintas, ya que esta suma de acá está operando en los números reales, y este producto de acá está operando en el producto escalar, ¿no? Y del otro lado tengo esta suma de acá que está operando en el espacio R2, en el plano, y los productos escalares que están en el espacio vectorial también. Entonces, hay como una relación de que las operaciones algebraicas o aritméticas de los números reales, las propiedades se extienden a el espacio vectorial.
Eh, por ejemplo, también la asociatividad, ¿no? La asociatividad del producto. Por ejemplo, si yo tengo alfa por beta, entonces fíjense, aquí tengo un producto en los números reales y este producto es escalar, pero es lo mismo que si yo hago primero el producto escalar en el espacio vectorial y luego vuelvo a hacer el producto escalar en el espacio vectorial. Entonces lo que antes era un producto en los números reales, pues ahora va a ser productos en el espacio vectorial. Por último, también una propiedad interesante es que si yo tengo, multiplico por 1 cualquier vector, pues básicamente no estoy haciendo nada, ¿no? O sea, se queda igual. Y bien, esas son las propiedades algebraicas de tanto la suma como el producto escalar. Y de esta forma, pues el espacio R2, pues digamos que lo equipamos con dos operaciones que tienen estas propiedades. En general, cuando un conjunto arbitrario se le definen operaciones con estas propiedades algebraicas, estamos hablando de que ese conjunto va a ser un espacio vectorial. Por ejemplo, es fácil ver que Rn, o sea, arreglos de varios números reales, el producto cartesiano de R por sí mismo n veces, pues también se le puede definir la suma y el producto escalar de la misma manera que lo hicimos para R2. Y entonces también Rn va a ser un espacio vectorial. Ahí el asunto es que ese pues ya no lo vamos a poder ver, ya no va a ser tan fácil interpretar geométricamente lo que está ocurriendo en Rn, ¿no? Por nuestra posibilidad de ver en espacios más allá del espacio en 3 dimensiones. Pero también va a tener esa misma funcionalidad algebraica que le dan las operaciones que definimos. Bien. Vamos a ver cómo se ve lo que acabamos de ver en esta pequeña introducción de álgebra lineal. ¿Cómo la podemos ver en el lenguaje de programación? En este caso es Numeric Python. Y bueno, el módulo uno de esos módulos es otra vez. Vamos a ver cómo estas ideas de álgebra lineal se pueden trabajar con el lenguaje de programación Python. Se utilizan principalmente dos módulos. Uno es Numeric Python y el otro es Math. Numeric Python es una librería que permite realizar operaciones y aplicar métodos de álgebra lineal en arreglos multidimensionales que los declaramos con el comando np-array de Numeric Python Array. Y bueno, ahí podemos construir vectores, ¿no? Por ejemplo, ahí estoy construyendo un vector renglón de un renglón y 3 columnas. Si veo cuál es su forma, ¿no? Con el comando shape, puedo ver que es un vector que tiene un renglón y 3 columnas. Si yo quisiera construir el vector columna correspondiente, lo que hay que hacer es poner entre corchetes cada una de las entradas
del vector renglón, y esto lo va a interpretar como que cada uno de estos es un nuevo renglón. Que eso ya lo vieron en la parte de Numeric Python, pero bueno, aquí nada más se lo estoy recordando, y bueno, y ahí la forma es 3 renglones, una columna. Como podemos ver, estos objetos, digamos arreglos vectoriales, pues tienen una serie de bastantes métodos asociados, y uno de ellos pues es la operación transpuesto, que es simplemente usar una T. La operación transpuesto lo que me permite es convertir lo que es una columna, como el caso de B, lo convierto en un renglón. Y bueno, también tengo las operaciones de suma. Por ejemplo, si yo pongo A más B, ¿qué ocurre? Pues ocurre algo raro, ¿no? Porque yo esperaba que A más B también fuera un vector bidimensional, pero fíjense cómo lo estoy definiendo aquí. B es una columna y A es un renglón. Entonces, pues son dos vectores con distinta forma y por lo tanto no los puedo sumar como vectores. Pero el Numeric Python hay una operación suma que está interesante, porque lo que hace es sumar entrada por entrada, pero en todas las posibles combinaciones. Y entonces pues obtengo una matriz de 3 por 3 en este caso, de n por n en general, en donde en cada entrada tengo una suma de alguna entrada de A con alguna entrada de B. En la diagonal pues son la primera entrada con la primera entrada, la segunda entrada con la segunda y la tercera con la tercera, pero en las de acá pues es la primera con la segunda, la primera con la tercera, y así de esta manera también en la triangular inferior. Y hay que tener cuidado con esa suma, porque tal vez podamos estar pensando que la operación está bien, pero estamos esperando un vector como resultado y obtenemos una matriz. Entonces, pues tiene sus desventajas el que también no nos arroje un error de entrada. Aquí, por ejemplo, A era un vector renglón, si lo hago transpuesto va a ser un vector columna, y B es un vector columna, entonces el resultado, pues sí, tendría que ser un vector columna, ¿no? Pero ¿qué pasa si hago la multiplicación? Entonces la multiplicación de estos dos es un vector columna, perdón, un vector renglón por un vector columna, pues en principio podría ser el producto punto, pero no. En realidad hace lo mismo que hizo con la suma. Entrada por entrada multiplica las entradas todas las entradas de A por todas las entradas de B y construye una matriz. De la misma manera, si hago esto, pero ahora con dos vectores que son columna, ¿no? En este caso A transpuesta va a ser columna, entonces lo que obtengo es entrada por entrada el producto. 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3. Ahora si multiplico dos vectores renglón, pues lo mismo, pero ahora va a ser renglón, entrada por entrada. Para calcular el producto punto, lo que tengo que usar es la función dot. Entonces con la función dot sí voy a poder calcular el producto punto, que en este caso es 14. Y si yo lo quiero ver como una operación, un producto vectorial, como una operación matricial, tengo que usar el matmul. Aquí fíjense cómo si multiplico B por A me genera esta matriz, y es porque B es un vector columna y A es un vector renglón, y entonces se multiplican, es equivalente a
a que se multipliquen entrada por entrada todas las posibilidades. Si cambio el orden, si en vez de poner B por A, pongo A por B, entonces sí va a ser equivalente al producto punto. También puedo calcular la norma de los vectores, pero en este caso voy a usar una librería de álgebra lineal, y en esas librerías sí trae la función norm, que es la norma. Y bueno, también puedo, como ya han visto, puedo, por ejemplo, calcular un conjunto de vectores aleatorios y los puedo graficar y puedo calcular su centroide, ¿no? De una manera pues relativamente sencilla, porque si yo aplico la suma sobre el arreglo, entonces se suman todos los elementos y simplemente divido entre el número de elementos y entonces ahí encuentro su centroide. Otra cosa interesante que trae el NumPy es que yo puedo pues definir números complejos. Los números complejos es un concepto también muy interesante que surge de la necesidad de poder contar con raíces, en principio de raíces cuadradas de números negativos. Entonces, como sabemos, pues dado que todo número real elevado al cuadrado es positivo, pues entonces no existe un número real que elevado al cuadrado me dé negativo, y entonces yo me invento, o los matemáticos inventaron que podían definir un número cuyo cuadrado fuera un número negativo, y a ese le llamaron i. En Python le llaman j. Entonces, si yo defino z igual a 1j, me va a interpretar que estoy hablando de un número imaginario, que es el i, y que tiene justamente la propiedad que yo espero, que es que elevado al cuadrado sea menos 1. Fíjense aquí cómo el menos 1 me lo está representando como un número complejo. O sea, un número complejo es uno que tiene una parte imaginaria y una real. Entonces la real es menos 1 y la imaginaria es 0. Y entonces pues eso en realidad es el número real menos 1. Si yo veo los atributos que trae este número imaginario, pues trae unos que son muy usados, que son el de conjugado, el de imag y real. El imag me da la parte imaginaria del número. En este caso el número z era 1i, pues entonces me dice que la parte imaginaria es el coeficiente que acompaña a la i, y la parte real pues es 0, ¿no? Porque en ese caso no tenía parte real, pero yo puedo definir números complejos con parte real y parte imaginaria como z más 2j, y el conjugado lo que hace es cambiar el signo de la parte imaginaria. Una propiedad muy 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 conocida de los números complejos es que si yo multiplico a un número por su conjugado, lo que obtengo es la norma de ese número al cuadrado. En este caso me da esta cantidad, y si yo divido a un número entre su conjugado, pues simplemente me da otro número imaginario. Esto de la norma también lo puedo calcular con la función abs. Entonces la función abs también me calcula la norma de un número complejo, y en este caso pues me da lo mismo, ¿no? Bueno, ahí son algunas propiedades elementales de los números complejos que se pueden también trabajar con Python, y bueno, ahí en los ejercicios pediremos que hagan algunas cositas con esto.